El 29 de diciembre del año 1980, un extraño objeto y varios helicópteros, sin identificar, fueron vistos por varios testigos en la zona. Los helicópteros fueron vistos en el cielo por un oficial de policía de Dayton, que regresaba de Cleveland con su esposa esa noche, y también por un residente de la ciudad de Crosby, que estaba en la línea de la ruta de vuelo. A su vez, esa misma noche, un trabajador llamado Gary McDonald reportó a la policía observar algo sumamente extraño en el cielo. Lo que se vio lo describió como un ovni. Al principio pensó que se trataba de un dirigible publicitario de Goodyear, pero luego se convenció de que se trataba de un objeto no identificado. Lo describió como un extraño cristal. En la parte inferior tenía una especie de bocas por donde arrojaba llamas azules, y al frente 3 reflectores que brillaban emitiendo colores de tono rojo intenso. Bienvenidos al videoprograma de hoy. En diciembre del año 1980, la dueña de un pequeño restaurante, Betty Cash, decidió ir a cenar y tomar una copa a un bingo del pueblo vecino. Lleva a Vicky Landrum y a su nieto de 7 años, Colby, con ella. El bingo no abrió esa noche, por lo que Betty y su hija Vicky decidieron cambiar de planes y cenar en un restaurante en New Caney. Acabada la cena, Betty decide regresar a casa por su camino habitual, una carretera que atravesaba un bosque de pinos. Eran alrededor de las 9 de la noche en Farm Market Road, 1485, entre New Caney y Hoffman, cuando de regreso, surgiendo de entre los pinos del costado de la carretera, la familia, desde dentro del coche, observa atónita como un objeto grande y brillante pasa volando a unos 40 metros de altura por encima de la carretera y de sus cabezas. Betty Cash detuvo el coche para observar con detalle qué era lo que realmente era aquello, a la vez que Vicky y Colby salieron para ver el objeto que en un principio confundieron con un avión. Unos instantes más tarde, todos volvieron al coche y prosiguieron con la marcha, pero unos kilómetros más adelante pudieron ver la misma luz en una curva del camino. Ahora se encontraba a muy poca distancia del suelo y de ellos, y era mucho más brillante, como si los mismos cielos estuvieran ardiendo. Curiosamente, y quizás por la luminosidad y las diferentes perspectivas, cada uno de los testigos describió lo que era aquel objeto de una manera diferente. Betty Cash lo describió como un objeto de donde emanaba una fuente de luz potentísima, y afirma que el objeto se había hundido hasta las copas de los árboles, siendo imposible pasar por debajo debido al fuego que desprendía. Vicky Landrum lo describió como un objeto alargado, aunque era más redondeado en la parte inferior y estrecho en la parte superior. Colby, sin embargo, lo describió como un objeto que tenía una forma compleja. Era como un diamante tallado. Por la parte inferior disparaba enormes llamaradas de fuego. Los 3, sin embargo, coinciden en sus testimonios al afirmar que escucharon el silbido estridente de lo que parecía ser un motor, a la vez que sintieron un fuerte calor proveniente de este cuando pasó flotando a muy pocos metros de ellos. Volviendo a lo sucedido aquel día, los testigos explican que, al parecer, Betty, invadida por la curiosidad, decidió echar un vistazo más de cerca. Salió del coche y se acercó hasta situarse a unas decenas de metros del objeto. Vicky, por el contrario, salió parcialmente del auto, mientras calmaba a Colby, que se encontraba aterrorizado. A pesar de la luz brillante, los 3 aseguraron que, en muchos momentos, en esta segunda ocasión, sí pudieron ver con más detalle el objeto. Era de color oscuro, aparentemente hecho de metal, y alrededor del perímetro, en el medio, tenía pequeñas luces azules. Periódicamente las llamas salían desde la parte inferior del objeto, haciendo que se elevara a unos pocos metros, para luego volver a su nivel anterior, cuando la llama desaparecía. Entonces Betty afirma que hubo un momento en el que empezó a sentir como un pánico le recorría todo el cuerpo, y esto le hizo regresar corriendo a la vez que gritaba a Vicky para que se subieran al coche. Fue justo cuando agarró la maneta para abrir la puerta que se quemó la mano y tuvo que usar la manga de su chaqueta de cuero para abrirla.
Betty explica que hubo un momento que el calor en el interior del coche se volvió tan intenso que los vinilos de las ventanas se despegaron. Pasaron unos instantes y el objeto comenzó a alejarse del coche, cuando de repente comenzaron a escuchar y a ver helicópteros militares de doble hélice sobrevolando la carretera, persiguiendo al objeto. Betty y Vicky aseguran que llegaron a contar al menos 20. Media hora después de esto volvieron a casa, pero entonces todo cambió. Transcurridas 2 horas después del contacto y mientras estaban descansando tanto Vicky como el niño, comenzaron a encontrarse mal. Ampollas en la piel, orejas y labios hinchados y náuseas fueron los primeros síntomas. Decidieron trasladarse de urgencias al hospital Parkway de Houston Media, pero una vez allí, todo empezó a agravarse. Diarreas, moratones, vómitos, empezaron a perder el cabello, a mechones y se les caía la piel en zonas que no había estado protegida por la ropa. El análisis de los facultativos resultó claro y contundente. Los 3 presentaban efectos y daños de haber estado expuestos a niveles extremadamente altos de radiación. De los 3 protagonistas, Betty era la más grave. Los médicos tuvieron que internarla en el hospital Parkway de Houston durante más de un mes. Allí la llevaron a una sala de aislamiento. Se requirió incluso que todo el personal usara trajes protectores cuando tuviera que tener contacto con ella. Cuando salió del hospital, Betty aún estaba enferma. No podía soportar la luz del sol ni tomar un baño. El agua tibia le provocaba ampollas. Empezó a sufrir probablemente de audición. Poco después del incidente, Betty desarrolló cáncer, por lo que tuvieron que extirparle ambas mamas. Betty Cash murió el 29 de diciembre del año 1998, 18 años después del incidente. A su vez, los efectos en Vicky también fueron devastadores. Ella misma creía que esto se debía a que había estado expuesta al ovni durante demasiado tiempo. Sin embargo, Vicky no tuvo tiempo para recibir tratamiento, ya que tuvo que cuidar a Colby, quien estuvo enfermo durante un mes. Años más tarde, y una vez recuperada parcialmente, Vicky contactó e informó tanto al gobierno como a varias agencias de los Estados Unidos sobre el encuentro y lo sucedido. Fue a través del ingeniero aeroespacial John Schuessler de la NASA y por mediación de algunos socios del Grupo Civil de Investigación OVNI de MUFON que Schuessler inició una investigación sobre el caso, pero fue el teniente coronel George Sarran del Departamento de Inspectoría General del Ejército quien comenzó la única investigación formal, completa, del gobierno sobre el encuentro de los Crash Landrum. La conclusión de la investigación reportó que los testimonios y pruebas aportados por la señora Cash y la señora Landrum eran del todo reales y totalmente creíbles.